seguimos en la ciudad de Juliaca con buenos artistas, nuevos talentos. Yo pienso que el nuevo ciclo del guayno sureño ya está dando que hablar. Y tenemos a Armando Vicente, más conocido como el hijo Sandino. ¿Cómo estás, Armando? Un saludo para Furrimo, maestro. Hola, amigo Julián Peña. Muchísimas gracias por la visita aquí a la ciudad de los vientos, Juliaca. Me siento muy contento. Déjeme decirle que yo soy un hincha de ritmo y ahorita estoy muy emocionado. Gracias, amigo. Sí. Hemos conversado largo y tendido y más despejado muchas dudas respecto al nombre del hijo Sandino. Yo pensaba que era por el príncipe Sandino, pero no es así. Sí, lo que pasa es que tú viajabas constantemente a Sandia y estos señores te dijeron, vas a ser el hijo, el elegido, el hijo predilecto de Sandia. Sí, el nombre surge de ahí. Hay muchas personas que en Bolivia, en distintos lugares donde yo viajo, ¿ya? Se equivocan diciendo que yo soy el hijo de príncipe Sandino. Aunque te pareces un poquito. Ah, bueno. Ya. Ya, pero no es así. No es así. Yo, como le conté hace un momento, claro, yo viajo constantemente a Sandia, tengo mis contratos con los alferados, con los que se casan, con los que hacen fiesta, y ellos me dijeron, no, tú vas a ser el hijo de aquí de Sandia, el hijo de Sandia. Con ese nombre es que nosotros le vamos a bautizar. Y de ahí surge poner el nombre del elegido del pueblo, el hijo Sandino, Armando Vicente. Y ya patentaste este nombre. Ya está patentado. Nadie puede decirte que no uses el nombre. Nadie me puede molestar. Aunque has escuchado que el príncipe está un poco molesto contigo. Se le entiende, yo sobrepaso todas esas cosas. Y además, tu música no es como la de Sandino, pues. No. Tú has creado un nuevo estilo y eso también yo ya me he enterado que tú eres el primero en grabar el guayno G, el creador, no otros, por si acaso. Nosotros somos los creadores, los únicos del guayno G. Me siento muy contento también porque muchas personas quizás han copiado nuestro estilo. Me siento muy feliz. ¿Estás completamente seguro que tú eres el creador? Soy el creador del guayno G. A ver, no me digan que yo estoy acá apoyando nada. Las pruebas se mandan en YouTube. En YouTube, ahí están las fechas, todo. Y el señor que te hizo para que grabes estos guaynos. Fue en el disco Samán. Bailón, ¿no? Bailón ya. Bailón, el gran Bailón. Quiero entrevistarlo a Bailón, no se deja, es un perfil bajo el maestro, ¿no? Ya muy pronto será ya. Ya, y ahorita ya estamos ya a puertas, o ya salió Ya salió ya la primicia. Cuéntame esto de esta primicia, maestro. Esta primicia ya lo vamos trabajando hace un buen tiempo, lo vamos trabajando desde el año pasado, desde el mes de diciembre. Ya. Usted sabe, todo con calma, sale bien. Nosotros estamos preparando, hemos preparado un buen proyecto para mi público, que tanto han esperado. El tema titula de Por la hueva es. Por la hueva es. Y esa noticia que salió en los periódicos, no hay que mencionar el nombre diario, fue una patraña, ¿no? Una patraña entera donde quisieron arruinar mi carrera. Quisieron arruinar tu carrera, pues no se puede porque tú eres talentoso. Pero yo sigo aquí, usted me verá, sigo de pie. Pero molesta un poco, ¿no? Un poco molesto, pero... Claro, lógico. Pero ya pasó ya todo. Olvidemos de eso, seguimos con la primicia Por la hueva es, del gran amigo William. Sí, de mi amigo William. Él ya sabe que lo vas a grabar. Sí, le mando un saludo muy... Sí, amigo de Full Ritmo es. Ya, y aparte de Bolivia, ¿qué otro lugar estás viajando, hijo de Sandino, Armando? Mira, viajamos por todo el Perú, Cusco, Sandia, Arequipa, a distintos lugares. Nos fuimos a distintos lugares que ya no me recuerdo. Ya no recuerdo ya. También nos fuimos a Puerto, a muchos lugares, ¿no? Y también nos fuimos a Bolivia. En Bolivia tuvimos buena acogida, la gente nos acogió bien, la gente viera cómo bailaba nuestra música. ¿Y cómo es el hijo Sandino en el escenario? ¿Bien movido? ¿Hace buena coreografía? ¿Tiene bailarines? Hace buen show. Recomendable. Yo subo a veces, subía mis videos a YouTube. Ya. Ahora ocurrió unos problemas. Siempre, los problemas te persiguen, pero esta vez ya vamos a chayarte, hermano. Sí. Olvidemos de todos los problemas.
Ya, pero ya ahora de nuevo voy a empezar a subir Ya. todas las presentaciones que vamos a hacer en vivo. También vamos a transmitir por nuestra página oficial El Hijo Sandino Perú. Perú, y eres muchacho, pues ya, el príncipe ya, pues ya, hay que dejar la oportunidad a los jóvenes, ¿sí o no? Sí, para todos hay trabajo. Para menos todos hay los trabajo, eso envidiosos. es cierto. No, ¿para qué envidiar? No vale ser envidioso en este negocio. Sí, así es. Ya, maestro, entonces, esto que no sea la primera ni la última vez, sino que vamos a continuar trabajando con el hijo Sandino. Sí, vamos a seguir trabajando. Don Julián Peña me siempre, yo ven aquí halagado de estar en su lado, de verdad. No, para mí. Soy una persona que desde hace años nos hablábamos por el Facebook y yo lo admiraba, dije, voy a conocerlo a don Julián. No, Peña. gracias, Y ahora gracias, llegó la Armando. oportunidad de conocerlo. Y nosotros nos gusta dar la oportunidad a los jóvenes talentos que hay en Juliaca, porque ya Juliaca está cambiando ya con la nueva música. Por ejemplo, tu Guayno G, que tú lo estás imponiendo y ya muchos han grabado el Guayno G. Sí, muchas personas ya, pero... Porque tú eres fanático a la chicha, ¿sí o no? Sí, Desde sí, muy fanático. niño cantaba Muy chicha. niño, sí. Así es, don Julián Peña. Ya, amigo, despídete entonces para Perú y todo el mundo. El hijo de Sandino, pronto en la revista también Full Ritmo. Ya, quiero mandar un saludo muy especial para todos mis amigos de distintos lugares de Bolivia que los van a ver en las redes sociales, a mis amigos de Lima, Cusco, Tacna, y también a mis amigos sandinos, a mis paisanos de Azángaro, Tirapata, les mando un saludo muy inmenso de tu amigo Armando Vicente, el hijo sandino, que muy pronto estaremos estrenando más primicias. Éxitos, amigo, gracias. Éxitos.